Good morning, everyone. We are joined by coach for Costa Rica, Luis Fernando Suarez, and player Kendall Waston. A reminder that today's press conference has simultaneous translation available in Spanish, English, and French. We're going to get started with the media who we currently have present. So if you can kindly raise your hand, we'll proceed with those, and then we're going to move on to the media who has joined us online. Hola, buenos días. Cristian Mora para Tigo Sport Costa Rica. Saludos, Kendall y don Luis Fernando. Don Luis Fernando, lo escuché en la conferencia anterior, después del juego ante Ecuador, que usted hablaba de que ayudó el tema emocional, más que el futbolístico, según le entendí, a que Costa Rica, por ejemplo, clasificara al Mundial. Mi consulta es, en 2 años de trabajo, ¿no ha logrado que su mano dé en Costa Rica lo que usted quiere hacer futbolísticamente, o es que falta una parte de ese objetivo suyo? Buenos días. Bueno, yo quisiera, creo que de pronto la respuesta puede ser un poquito más larga, pero espero que todos me perdonen, porque tenemos que ponernos como en el contexto de la situación en el cual se generó primero mi llegada y después lo que esa situación cuando yo llegué había en el país. ¿Sí? Había una situación complicada, crítica. Bueno, por esa razón, cuando se dan estos, pues supuestamente se cambia de técnico para ver qué cosas distintas hay que hacer. Bueno, se hace una valoración respecto a lo que hay en Costa Rica, lo que se tiene en Costa Rica, lo bueno y lo malo de Costa Rica. Y cuando pasado algún tiempo, sobre todo cuando se dan resultados como los que se dieron en la primera rueda, veíamos que era necesario hacer un cambio drástico, aunque de pronto nos costara bien mucho. Y creo que esa situación ya se había hablado desde antes. Bueno, había que hacer esa situación de recambio que en determinado momento no se estaba dando en el país. Y lo hicimos con la colaboración de todos los clubes. Se hizo incluso esa comisión de directores deportivos que nos ayudaron mucho a que la liga hiciera un paro en el torneo para poder entrenar. Y luego, dentro de todas las situaciones, era, bueno, con gente nueva, con gente que no tenía de pronto la mayor experiencia, buscar algo. ¿Y qué era ese algo? Clasificar al Mundial. Y se logró. Bueno, y entre todas las situaciones, pues, lógicamente hubo algo futbolístico, o mucho futbolístico, por la cual los resultados se dieron. Dentro de lo que más nosotros creíamos que era necesario hacer, era seguir patrocinando el fútbol que defensivamente me parece que era bastante bueno, y que es bastante bueno por parte de Costa Rica. Luego se consigue llegar al Mundial. Después del Mundial, bueno, o antes del Mundial, hay algo que se da, que es la renovación de parte del cuerpo técnico para estar pensando en una nueva etapa. Y esa nueva etapa lleva o conlleva que debíamos de conseguir, y eso fue la obligación, y creo que también en mi pensamiento, en seguir en ese proceso de regeneración del fútbol. El Mundial pasado nos dio también una lección grande, y es de qué manera, dónde estábamos nosotros. Y hay mucho por mejorar, hay mucho por hacer. Entonces eso es un poco lo que nosotros venimos a hacer acá. Sabemos, somos conscientes de que dentro de los que hoy, o lo que nosotros vemos en Costa Rica, hubo un lapso de tiempo en el cual el equipo o la nación se quedó estática, no progresó. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Yo sé, y es complicadísimo hablar, y yo sé que es una palabra ya como vedada para uno hablar de procesos. Y ya hoy sobre todo también es vedado hablar de una transición. Ya ni siquiera sé hablar sobre eso. Pero lo tengo que hacer. Y los resultados se tienen que sacar de alguna manera sin proceso, o existiendo un proceso, ya hablando de situaciones más con una inmediatez mucho más grande, y dándole obligaciones de pronto muchachos que no tienen la experiencia que tienen.
Eso es lo que estamos intentando hacer. ¿De qué manera tener que mejorar algo? Uno debe ser consciente de que no necesariamente todo es malo, pero que si Costa Rica hoy no se espabila, si Costa Rica hoy no cambia en su fútbol en determinado momento cosas como el juego de ataque, pues se va a quedar, como los demás están ganando en muchas cosas. Es esa situación. Entonces, esto es un concurso donde en determinado momento no es solamente que uno venga y con un chasquido de dedos ya la situación vaya a funcionar. Dentro de la situación que nosotros queremos y vemos en el grupo, es que un grupo humano bastante bueno, y creo que eso nos ayudó mucho y por eso hablé de ese estado emocional, que nunca voy a dejar de pensar que eso es muy importante. El fútbol no es solamente una situación de un sistema, el fútbol no es solamente una situación de una propuesta de juego que se haga presión alta o que se den palabras tan bonitas como las que se dan ahora. El fútbol sigue siendo alguien, una persona que juega fútbol. Y en ese sentido yo también tengo que buscar patrocinar eso. Y creo que encontré la gente como para poderlo lograr. ¿Sí? Y dentro de las situaciones que hoy se generan después de que se termina el Mundial, es cómo mejoramos. Cómo esa situación que habíamos hablado, que le dijimos y que ustedes todos, se los dije cuando clasificamos al Mundial, cuando hubo una rueda de invitaciones por parte de los medios, hablamos sobre eso. Yo espero que ustedes revisen los medios de Costa Rica, si no dije yo que nosotros habíamos ganado en la parte emocional. Creo que ustedes revisen si yo dije o no dije en lo que había que mejorar en la parte futbolística, en ataque. Quiero que también revisen todas esas situaciones en las cuales creíamos que hay que hacer cosas distintas y que la tenemos que hacer. ¿Cómo? Poniendo a estos muchachos a jugar. Yo tuve, en este año tengo 3 días de un microciclo, después otros 3 días otro microciclo y después una fecha FIFA. Y en esos 3 días, en esos 6 días, en esos otros 15 días que tuve, o que tuvimos 10 días, hay que buscar que este grupo empiece a trabajar y empiece a trabajar en ataque. Y dentro de todas las situaciones, hay veces en que uno como que dice, bueno, ¿será que no se puede? Y yo me pongo a revisar todas las cosas que se dan en el fútbol. Contra Martinica, contra Panamá, contra Guatemala, no contra Ecuador. Nosotros tuvimos mucha mejor posesión, que eso en determinado momento vale o no vale, pero hay una variante en el juego. Tuvimos mucho más presión en determinado momento, nosotros a veces nos tiramos demasiado atrás y a veces yo no quiero eso y quiero que el equipo tenga mucho más posesión de pelota y tenga mucha más figuración recuperando la pelota en otra zona, no atrás totalmente. Y eso en los que a veces no es que me gusten mucho tampoco, pero los números te lo dicen. Entonces, hay cosas que en determinado momento yo los veo como progreso. Que en determinado momento, ¿qué no se ha podido conseguir? El resultado. Y no lo niego, eso nos tendría que ayudar un poquitico más a que no se viva esta atmósfera que normalmente se da cada vez que yo me encuentro con ustedes. Pero es algo que en determinado momento soy consciente que existe y que lo voy a seguir haciendo. O sea que afortunadamente sé para dónde voy y sé lo que se quiere conseguir y sé cuál es el estado en este momento del equipo. Es el hablar de emociones, me parece que es válido en el fútbol, pero también ser consciente de dónde estoy. Y en ese sentido, el grupo lo sabe y el grupo es consciente de que hay algo más que tenemos que hacer. Y ese algo más, en esos primeros 3 días de un microciclo lo hicimos, después lo hemos hecho y hemos estado repitiendo cosas. Me parece que cuando uno intenta hacer cosas nuevas, intenta crecer, como todo en la vida, a veces duele. Y hay veces en que en determinado momento duele mucho más. Bueno, estamos en la época de los momentos dolorosos. Habrá que tener fuerza en el carácter para poder pasar a la siguiente etapa.
Saludos, don Luis Fernando, y igualmente para Kendall Waston, para los dos. Bueno, ya usted nos acaba de hacer un repaso de dónde estamos. Creo que es como un ubicatex y una realidad que has planteado, Luis Fernando, pero yo quisiera saber entonces, bajo ese panorama, y también para Kendall, entonces, ¿para qué nos alcanza en medio de esta circunstancia en la que estamos? ¿Cuánto vamos a poder competir? ¿A qué debemos aspirar? ¿Y cuánta presión también sienten alrededor de un ambiente evidentemente muy negativo y sobre todo para usted, don Luis Fernando, que incluso evidentemente en este instante muchos dicen que se está jugando en la Copa Oro su continuidad al frente de la selección nacional? Creo que es importante que ustedes también tengan la posibilidad de responder ante estas circunstancias, ¿no? Gracias. Buenas. Pienso que la responsabilidad siempre va a estar. ¿A qué venimos? Vamos a venir siempre a ganar, a puntuar o apuntar hacia lo más grande, ¿verdad? No creo que ningún jugador, ninguna selección viene a alguna copa pensando en que se va a ir en el primer partido. Pero vamos paso a paso, ¿verdad? Vamos paso a paso. Estos partidos, como lo dijo el profe, obviamente se quieren hacer diferencias, se quieren hacer cosas en los cuales quizás algunos o el estilo de la selección antes no se había logrado, ¿verdad? Entonces es un proceso, es como ir dando esos pasos, pero esos pasos hay veces son dolorosos, como se decía, ¿verdad? Porque hay veces uno dice, ¿será mejor jugar feo y ganar o perder intentando jugando bien? Entonces, al final y al cabo, esto es de resultados. Y nosotros los jugadores también queremos responder y acuerpar a nuestro cuerpo técnico, porque estamos muy felices con ellos y sabemos todo lo que han luchado y lo que han logrado, ¿verdad?, este tiempo atrás, y que desde la llegada de ellos, que gracias a ellos todo se dio bien, logramos también ir al Mundial. Entonces tampoco podemos borrar todas esas cosas positivas que han logrado. Pero nosotros los jugadores también somos responsables de lo que hacemos en la cancha. Ellos nos dan la información, nos dan todas las armas para hacer las cosas bien en la cancha, pero nosotros también tenemos esa responsabilidad y esa culpa porque ellos no pueden hacer más nada. Entonces nosotros, los jugadores, somos los responsables ahí para acuerparlos a ellos y ojalá que en esta Copa Oro podamos dar los resultados necesarios para que todo lo planteado se vea reflejado también con resultados. Bueno, yo solamente aportaría algo. Yo creo que lo más importante no es que el técnico esté o no esté, que salga o no salga. Yo creo que ustedes tienen que estar valorando mucho más otra cosa. Tienen que mirar o dimensionar más las cosas, que solamente es que el técnico tiene que salir y todo se soluciona. Yo creo que todos tenemos que estar pensando básicamente en qué es Costa Rica y su fútbol. Y de qué manera todos tenemos que estar propender porque las cosas salgan bien. Pero no creo que sea una situación donde, bueno, hay que sacar el entrenador y ya, con eso se soluciona todo. Me parece que Costa Rica merece más cosas que esto, que la simple salida o no salida de un entrenador. Buenos días a don Luis Fernando y a Kendall, Diego Bando de Canal 8 Multimedios. Primero para Kendall, de coincidencia, el partido en Filadelfia, la conferencia de prensa estaba a la par del camerino de ustedes y logramos escuchar un poco de lo que hablaban después del partido, muy eufóricos, casi algunos reclamos y demás, obviamente por el tema del juego. Y ahorita usted decía que no todo es culpa del cuerpo técnico. Entonces, ¿qué sentís que los jugadores, en lo que los jugadores están fallando en este momento, que tal vez les cuesta un poco transmitirle ese fútbol que ustedes quieren al público y en general? Y a don Luis Fernando, también le preguntaba en la conferencia en Filadelfia, estos días si eran para trabajar y mejorar o si eran para trabajar el aspecto anímico o qué. Y usted me dijo que el día del convencimiento era el día del partido contra Panamá y que estos días no se iba a dedicar tanto a la parte mental, sino a otras cosas. No dije así. No, pero más o menos lo interpreté así. Usted me lo puede explicar más. No, perdón, no pongas palabras que yo no he dicho. Bueno. ¿Sí? ¿Ok? Pues lo estoy parafraseando. Ok. ¿Qué trabajó estos días y siente que si siempre mañana es el día para que Costa Rica mentalmente vaya y le gane a Panamá
o si siente que le falta todavía día de trabajo o cuestión de trabajo para enfrentar a Panamá. Bueno, a lo que me refiero es de que nosotros dentro de la cancha tenemos que hacer lo que entrenamos. Obviamente ya con la presión, no es la misma presión del entrenamiento que el juego, ¿verdad? Se van haciendo diferentes cosas, uno va resolviendo en cuanto a diferentes movimientos del rival. Y entonces ahí es donde voy, que nosotros los jugadores también es una toma de decisión, ¿verdad? Al final usted trata de tomar la mejor decisión para el grupo, pero también si vemos, o sea, el nivel del país, como lo decía el profe también, muchos, la mayoría, ¿verdad? Porque los más de experiencia, por así decirlo, somos la minoría en estos momentos. La mayoría son los más jóvenes. Entonces uno tampoco le puede echar toda la carga a ellos, porque ellos también se están topando a otro nivel, porque la mayoría está en Costa Rica. Solo Núñez, está Ruan, que están afuera, pero este nivel internacional es donde usted va aprendiendo también a resolver, porque, por ejemplo, usted no es el mismo de hace 3 años ahora, porque ahora usted, claro, nos puede hacer preguntas para que uno caiga tal vez en la trampa de lo que usted quiere. Y uno ahora con la experiencia tal vez no va a caer en la misma trampa de al inicio. Entonces así es la vida, ¿verdad? Entonces estos partidos también sirven para que nosotros sepamos resolver ante la presión, porque al final es eso, saber cómo resolver ante la presión y hacer las cosas que se hacen en el entrenamiento, pero bajo la presión. No, lo que hemos hecho nosotros es corregir los errores que hemos cometido durante todo este tiempo. Sobre todo donde más errores se cometieron fue en el partido contra Ecuador. Entonces todo eso, pues lógicamente lo hablamos, lo mostramos al grupo y pues, lógicamente después hablamos sobre de qué manera corregir todas esas situaciones que se dieron. Nunca voy a dejar de trabajar la parte mental, me parece que es vital, es necesario, porque vuelvo a hablar sobre lo mismo, el fútbol no solamente es un sistema, un determinado modelo de juego que se ponga ahí y se pone como si fuesen, no sé, como jueguitos de los que ahora se dan en alguna tableta, no. También hay una persona que está jugando ahí con un montón de emociones. O sea que eso también lo hemos buscado seguir y ser muy reiterativo en eso, seguir trabajando. Por acá, saludos Kendall y saludos don Luis Fernando. Buen día. La pregunta es para don Luis Fernando Suárez. Don Luis Fernando, yo siento que se está romantizando esto del cambio generacional y de los nuevos jugadores y demás. Yo honestamente, yo a la selección cada partido peor, en lugar de mejorar. Y me llama mucho la atención un técnico que fue a 2 mundiales con 2 confederaciones distintas, con buenas participaciones y demás, que le esté costando tanto algunas decisiones. No me quiero ir tan atrás, pero por ejemplo, yo todavía tengo atragantado el 7-0 contra España y como usted planteó ese partido, creo que la selección puede jugar mejor. Contra Martinica, 11 contra 11, no la vimos. Perdimos contra Guatemala, perdimos contra Panamá por primera vez en nuestra historia, en nuestro Estadio Nacional. Y el partido contra Ecuador es un desastre también. Y hay una decisión suya en ese partido que me parece ligera, que es, por ejemplo, arrancar un partido contra una selección tan potente con Ruan Wilson y con Christopher Núñez en media cancha, 2 jugadores que nunca en su vida habían jugado juntos, y Christopher debutando en selección y Ruan un poquito nuevo también. ¿Cómo un técnico tan experimentado como usted le está costando tanto ese tipo de decisiones y este momento? Gracias. Lo que pasa es que las decisiones… Sí, no, y las decisiones son también, es que de la única manera que me doy cuenta que van a poder responder es poniéndolos a jugar. Y no lo he hecho solamente con Costa Rica, también lo he hecho en los otros países donde he estado. Revise si con Ecuador no puse gente nueva, revise si cuando estaba en Honduras no puse gente nueva. Y a mí no me da temor eso, absolutamente no. Después asumo las consecuencias de las cosas. Básicamente es eso. A su pregunta le doy la respuesta que yo siempre he hecho eso.
y no me da temor. No me da temor poner a un chico de 18 años, pienso que es la única forma de que ellos muestren si están o no para jugar al fútbol profesional. Y sí, toda la vida, en esto es de estar exponiéndome a todo. En este momento estoy exponiéndome a ustedes. ¿Y qué puedo hacer? Nada. Yo no puedo hacerle caso porque usted me dice entonces que ponga entonces no sé, bueno, vamos a traer otra vez a Ryan Ruiz o todas esas cuestiones. Pues yo nunca he sido, yo creo que lo suyo no es una pregunta, lo suyo es una crítica que seguramente ha hecho y yo pues la gente la tengo que respetar. ¿Qué puedo hacer? Sí, por eso le respondí la parte de la pregunta, siempre lo he hecho, no solamente ahora. Y sé que me expongo. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer ninguna otra cosa sino vivir esto. Aparte, esa adrenalina me gusta. Buenos días, Roberto Rivera de Panamá. Profesor, una pregunta para ambos y ante todo, Kendall, una nueva generación de jugadores panameños, creo que lo están haciendo muy bien, eres compañero de Fidel, ¿qué hablas de esta nueva camada que busca nuevamente llegar a una Copa del Mundo? Y al profesor Suárez, que conoce muy bien el fútbol panameño y a los jugadores panameños, se ha hablado mucho en la prensa tica que Panamá es favorito, aunque en Panamá, ayer lo decían los mismos chicos, Costa Rica sigue estando por encima de Panamá. ¿Piensa usted igual y si se ha estancado un poquito el fútbol de Thomas Christiansen en los últimos encuentros? Pues sí, bueno, con Fidel obviamente hablamos, ¿verdad? Pero ya en estas instancias ya la parte de compañerismo se transforma en una rivalidad y también se comenta, bueno, que hay bastantes chicos que son jóvenes, pero que también vienen con un proceso avanzado, ¿verdad? Con el mismo técnico de hace años. Entonces, básicamente es pues lo normal y obviamente él luchando por lo de él y yo por lo mío. Bueno, Panamá es un equipo que ha progresado mucho, constantemente lo he dicho, ha sido un desarrollo de su fútbol pues, sideral, porque ha sido de lo que uno conocía, pues la época en donde yo conocí el fútbol de CONCACAF, perdón, ahora ha sido de un constante progreso y me parece que hoy eso se refleja en que está siendo pues, protagonista en cada partido que juega. No solamente es lo que se dio ahora, sino también, por ejemplo, en el de Esperanzas de Toulon. O sea que me parece que va un buen camino. O sea que nosotros debemos de ser conscientes de que el partido va a ser ante un rival muy, muy difícil que, lógicamente, hay que ponerle toda la atención necesaria como para saber que no va a ser de ninguna manera fácil. Tampoco para ellos, estoy completamente seguro. Buenos días, don Luis Fernando. Buenos días, Kendall. Keishmer Gómez, aquí para ESPN Costa Rica. Mis dos consultas me gustaría realizarlas a usted, don Luis Fernando. La primera es sobre la situación de Juan Pablo Vargas. Ayer se logró filtrar de que él solicitó un permiso para asistir al partido de la final entre Millonarios y el Atlético Nacional. Me gustaría que, si podía confirmar eso, que se solicitó un permiso y por qué no lo permitió, o sea, por qué no lo dejó ir. Y la otra, me gustaría también que ahondara, ayer en la federación estaban un poco molestos, creo que más bien la molestia fue bastante fuerte, sobre que Panamá estaba entrenando a 100 metros de distancia de ustedes. ¿Qué le parece a usted esta situación y sobre la logística que se realizó principalmente aquí en Miami, donde todas las selecciones estaban entrenando a la misma hora con tan poca distancia en días tan importantes, principalmente en la parte táctica? Muchas gracias. Lo de Vargas, a mí me llamó el presidente de Millonarios, es cierto, me dijo que ellos querían contar con él. Yo le dije que incluso querían o tenían a hacer todo el esfuerzo para que él se fuera en un vuelo particular de ida y de regreso. Fueron ayer. Primero no hubiera, si yo hubiese dicho que sí, él no hubiese entrenado ni ayer, no hubiese entrenado hoy, hubiese tenido una carga de 90 minutos más los viajes para jugar mañana. Pues yo le dije al presidente que esa es una situación que pues, yo entendía el deseo de él, de Vargas, y el deseo de Millonarios por tenerlo, pero que también entendieran que en la parte de logística no se podía hacer.
imposible. Entonces, si yo doy el permiso para que Vargas esté en este partido, pues me parece que ya no podría contar el próximo lunes con él de ninguna manera. O sea, ellos lo entendieron, pues lógicamente tomaron la decisión de poner a otro jugador. A mí lo único que no me gusta de todo esto es, pues lógicamente, Juan estuvo muy pendiente de todo eso, pero lógicamente él quería jugar el partido, quería disfrutarlo en la cancha, que quería ser campeón en presencia. Pero pues cuando yo hablé con él le dije eso, le dije que pues había que hacer a veces muchos sacrificios por un país. Y él lo entendió, pero lógicamente eso es algo que a uno pues no le gusta. Ser parte de esto, ser alguien que pronto no lo deja terminar un sueño como él lo quería culminar. Y eso fue la situación que se da en el caso de Juan Pablo. En el caso del entrenamiento, uno debe entender que hay circunstancias que son muy difíciles de cambiar, que no se pueden hacer. O sea, yo si estoy en algún sitio, yo no me voy a ir como entrenador a ver qué hace el otro equipo. Ni tampoco le digo a ninguno que vaya a espiar. Espero que los demás piensen en eso igual que yo. Si no lo hacen, pues lógicamente lo respetaré, pero son formas de fútbol que en determinado momento uno como que al estar viviéndolo como que lo respeta. Yo siempre lo respetaré, aún teniendo el otro equipo entrenando inmediatamente después que nosotros, en una cancha a la par. Pero son circunstancias que hay que, pues en el caso mío no le veo tanto problema. Okay, at this time we have one more question from a journalist who has joined us online. Daniel Jimenez, you can go ahead and ask your question. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a Kendall y a don Luis Fernando. Daniel Jiménez de teletica.com. La consulta mía es para don Luis Fernando. En la primera consulta usted nos brindaba un diagnóstico muy completo del fútbol de Costa Rica. Mi pregunta es si ese análisis usted no lo hizo hace 2 años antes de asumir Costa Rica, porque yo creo que en ese momento todos veíamos también ese diagnóstico que usted hizo, o si por el contrario, si es que los males del fútbol tico se han mantenido durante 2 años y don Luis Fernando Suárez no tiene responsabilidad de lo que se observa en la selección nacional. Muchas gracias y buenos días. Bueno, hace 2 años yo llegué a Costa Rica y lógicamente no debería ser así, pero llegué sin conocer cómo es el fútbol en Costa Rica. Pues había un conocimiento general, pero muy general, que era lógico que yo primero tenía que pasar un tiempo como para saber el diagnóstico o dar el diagnóstico. Y lo empezamos a mirar desde cuando empezó la Copa Oro. Hubo ciertas cosas interesantes y después ver cómo evolucionábamos y ahí empezamos como a dar ciertos pasos diferentes y por lo cual se consiguieron algunos resultados positivos. O sea que yo no puedo llegar por el solo hecho de pisar el aeropuerto de Costa Rica o pisar el Proyecto Gol ya saber todos los problemas que tiene Costa Rica. Uno puede, y en efecto lo hice, conversar con el cuerpo técnico que quedó, que era de acá, sobre cuál era el pensamiento que tenían ellos, pero después había que mirarlo en el campo, en los entrenamientos, en los partidos. O sea que tampoco se puede tomar o se puede hacer un diagnóstico de la forma de jugar de un equipo, de un país, con solamente estar. Me parece que también había que estudiarlo, y eso requiere el tiempo suficiente. Y después, dentro de todas las cosas, aún así, sabiendo que habían cosas por mejorar, clasificamos al Mundial. Después de que, como todos saben, la situación de tener un equipo que solamente tenía el 10% de probabilidades matemáticas de clasificar al Mundial, teniendo el 90% en contra, clasificó al Mundial. Se hicieron cosas. Entonces no es que no se haya hecho nada. Se hicieron un montón de cosas para que de verdad se pudiera dar con alegría de la gente de clasificar al Mundial.
Entonces, también yo espero y pido el favor de que también vean un poquitico internamente lo que es. Alguna cosita buena hicimos. Algo como para generar el clasificar mundial, alguna cosa. Yo no estoy pidiendo que me pongan como un rey, y perdón por hablar con yo por aquí, ¿no? Lo que se lo merecen mucho más ellos. Pero, no sé, creo que sí es una situación en la cual uno como que dice, no hay algo que se hizo bueno. No hay algo que en determinado momento ustedes sabían que había que hacerlo y que se hizo. No hay algo. No hay una situación en la cual diga, bueno, pues que sí. Aunque sean bueno, pongan los fríos números pues también. Creo que hasta en números, si te das cuenta, son más los partidos ganados que los perdidos, creo. Pues tampoco estoy seguro de eso, pero creo que sí. Okay, at this time, I would like to thank coach for Costa Rica, Luis Fernando Suarez, and player Kendall Waston. We have come to the end of today's press conference. Thank you. Gracias. ¿Pueden salir por acá?